¿Cómo ahorrar y ganar dinero con los excedentes de la energía solar? Las facturas a 0 euros y las facturas en las que aparecen los beneficios obtenidos por los excedentes, generados de las placas solares, ya son una realidad en España. En estos momentos de crisis energética como la actual, la inmensa mayoría está pagando cada vez más el precio de la electricidad, y no solamente de la luz, sino también el precio de los alimentos, otros productos, bienes y servicios. Muchas familias se ven afectadas en su economía doméstica, hasta el punto que encontramos también familias que no pueden pagar la luz. Desde hace poco tiempo, en España, existen alternativas y soluciones ya sea para ahorrar en la factura o conseguir que la luz sea gratis todo el año. Hasta el mismo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, gastará más de 350.000 euros en instalar un sistema de autoconsumo de placas solares, en su residencia vacacional El Palacio de Marismillas, en Doñana, España. Esta residencia, la cual pertenece al Estado, se encuentra en una zona aislada, sin conexión a la red eléctrica, y que en el pasado generaba electricidad con generadores de gasoil. Ahora con todo este sistema de placas solares, baterías y otros equipos, podría abastecer de energía a los más de 10.000 metros cuadrados de la finca. Hola y bienvenidos y bienvenidas al canal Sostenibles. En este viaje exploraremos en qué consisten este tipo de ahorros en las facturas de la luz, y en qué casos se podría conseguir que las facturas de luz llegasen a 0 euros mediante la instalación de paneles solares. ¿Estáis preparados? Empecemos. En España, en el año 2015 se aprobó un impuesto muy polémico llamado Impuesto del Sol, donde por un lado, el gobierno imponía una serie de tasas económicas para el autoconsumo de electricidad mediante placas fotovoltaicas. Y por otro lado, existían varias dificultades en la tramitación y la legalización de este autoconsumo, llegando a perjudicar a muchas familias. La Unión Europea declaró en 2018 que el llamado Impuesto al Sol, que cobraban algunos países como España, era en realidad ilegal. Esta eliminación significó mucho para España, donde como sabéis es el país con más horas de sol que cualquier otro país de Europa. Según datos de Statista y Red Eléctrica de España, en 2020 y 2021 el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en España está siendo espectacular, y se espera que en un futuro se convierta en el mayor país productor de toda Europa. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la energía solar fotovoltaica? Las ventajas de instalar un sistema de autoconsumo son varias. Gracias a los paneles solares podemos aprovechar la energía del sol y convertirla en electricidad de forma gratuita. Es una fuente de energía renovable porque no produce emisiones de CO2, ni otras emisiones contaminantes en la atmósfera. Dependiendo del país, las compañías eléctricas pagan el excedente de electricidad que no usas. La energía del sol es ilimitada. La esperanza de vida de un panel solar es de más de 25 años aproximadamente. El coste de mantenimiento es bajo. A pesar de las ventajas, también hay que valorar las desventajas como: el coste económico inicial es uno de los principales inconvenientes, donde es importante que se realice un estudio de viabilidad adecuado, por profesionales especializados, antes de realizar la inversión. Se requiere de un espacio óptimo para la colocación de los paneles solares, donde haya una correcta radiación solar, ya que influirá positiva o negativamente en el rendimiento de la instalación. La energía no es constante, y varía según el calendario estacional y los factores meteorológicos. La eficiencia de los paneles es baja, aproximadamente de un 20%. También hay que recordar el impacto ambiental y humano que se puede generar en la fabricación de los paneles solares, como los desechos tóxicos, gases de efecto invernadero y explotación laboral. También es muy importante tomar medidas de ahorro de luz para la vivienda, antes de instalar paneles solares como, por ejemplo, tener equipos de bajo consumo, con etiquetas energéticas más eficientes. Utilizar bombillas de bajo consumo como las de LED. Controlar la temperatura de forma óptima. Aislar bien la casa para que no haya pérdida de energía. Apagar los equipos con stand-by. Ajustar la potencia de luz contratada según las necesidades, etc. Para entender bien estos ahorros explicaremos qué es la compensación por excedentes, o lo que es lo mismo, qué es la venta de energía solar a la red. Se trata de una modalidad donde se podría generar un ingreso adicional aportando la energía sobrante de los paneles solares a la red, energía que no se consume, y que la comercializadora compensa económicamente por estos excedentes, de forma mensual, en la factura de la luz. Hay comercializadoras que compensan hasta conseguir cubrir todo el gasto del consumo. Otras compañías, como veremos más adelante, compensan toda la factura, incluido los costes fijos como el alquiler del contador, impuestos, etc.
También hemos encontrado casos donde se compensan las facturas futuras y hasta facturas de luz de una segunda residencia. Es importante tener en cuenta que las compensaciones económicas no se ingresan en la cuenta del banco del titular, sino que estas ganancias se gestionan desde la compañía eléctrica, la comercializadora, mediante los datos registrados y que se traslada la información de los descuentos a las facturas, de forma mensual. Una vez visto todo lo anterior, ahora sí, vamos a analizar en qué casos una vivienda puede conseguir importantes ahorros en la factura de la luz, y en qué casos se puede obtener luz a coste cero todo el año. A continuación, veréis una clasificación de los diferentes tipos de ahorro en la factura de la luz, en España, donde describiremos en cada apartado los siguientes elementos. El tipo de instalación a realizar. El tipo de tarifa a contratar en la compañía eléctrica o comercializadora. El tipo de vivienda más recomendada o necesaria, ya sea un piso, chalet, casa rural, etc. Recordar que cada vivienda, por su singularidad, necesita de un estudio previo, donde muchas empresas especializadas lo realizan de forma gratuita. Ahorros entre un 10% y 50% en la factura de la luz. Para este tipo de ahorro, se necesita una instalación de autoconsumo solar fotovoltaico, donde en muchos casos no se necesitarían baterías y se podría solicitar la compensación de excedentes, para conseguir mayor ahorro. Se trata de un sistema donde se consume directamente la energía que produce la instalación de paneles solares fotovoltaicos. La energía que no se consume la inyectas directamente a la red, y en el caso de necesitar más energía de la que producen tus placas, la extraerías también de la red eléctrica. En este caso, el tipo de vivienda recomendable con este sistema serían los pisos o apartamentos con conexión a la red. La comercializadora a contratar tendría que ofrecer tarifas adaptadas al autoconsumo, ya sea con o sin compensación de excedentes, según el caso escogido. Dentro de esta modalidad, entrarían los edificios de pisos para realizar el autoconsumo compartido. Se trata de consumir energía de forma colectiva entre varios vecinos de un mismo edificio. Mediante un asesoramiento profesional previo, se podrían instalar baterías y solicitar la compensación de los excedentes, según el caso, de forma que se podría ahorrar en los gastos comunitarios como la electricidad del ascensor, luces del edificio, bombas de agua, etc. También habría la posibilidad de utilizar una pequeña parte de la energía acumulada sobrante, para conseguir ahorros de luz en cada vivienda. Ahorros de hasta el 80% en la factura de la luz. Para este mayor descuento, es recomendable la instalación solar fotovoltaica con compensación de excedentes y con baterías según el caso. La comercializadora a contratar tendría que ofrecer tarifas adaptadas al autoconsumo con compensación de excedentes. Es recomendable, para aumentar el ahorro, que las tarifas sean del mercado regulado. Los precios de los excedentes pagados en el mercado regulado suelen ser mayores a los precios pagados en el mercado libre. La principal diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado está en cómo funciona el precio de la electricidad. En el mercado libre, los precios los fijan las empresas. Por otro lado, en el mercado regulado, los precios de la electricidad cambian cada día y hora y son fijadas por el gobierno. El tipo de vivienda que más encajaría en esta modalidad serían casas, como las adosadas, pareadas y chalets independientes, con conexión a la red eléctrica. Ahorros variables en casas aisladas rurales sin conexión a la red. En esta modalidad se pueden obtener hasta el 100% de ahorro en la factura en los meses de más sol, entre el 10 y el 50% en la temporada de menos sol como en invierno. El tipo de vivienda según la normativa serían las casas aisladas, de tipo rural sin conexión a la red como el ejemplo del Palacio Residencial de Marismillas, donde en los meses de poco sol se necesitaría complementar la instalación con generadores de electricidad, mediante gasoil, biomasa, entre otros. Y ahora sí, vamos a ver la modalidad con más ahorro de todas. Ahorros del 100% de la factura todo el año. El tipo de instalación es la misma que en las modalidades anteriores, es decir, se requiere de un sistema de paneles solares, y que necesariamente tendrá que tener activada la compensación de excedentes. Para esta modalidad se puede incluir o no baterías, dependiendo de un análisis profesional previo. Desde hace pocos meses existen en el mercado compañías eléctricas que ofrecen el servicio de batería virtual, hucha solar, etc. Cada compañía utiliza un nombre distinto para explicar una idea parecida. Entonces, ¿de qué se trata esta batería o hucha virtual? Se trata de compensar todos los conceptos de la factura, no solamente la parte del consumo sino los gastos derivados de la potencia y los términos o costes fijos.
Este es el motivo por el cual la factura puede llegar a cero, ya que, con muchos excedentes de energía solar y consumos bajos, el pago que se recibe de los excedentes podría cubrir y compensar los gastos de luz. Otra ventaja es la de acumular, en esta hucha o batería virtual, la energía sobrante, es decir, la que no se consume. Si en un mes la factura es cero, el dinero sobrante se utilizaría en futuras facturas. Incluso, hay compañías que ofrecen compensar estos excedentes y ahorros a los gastos de luz de una segunda residencia, siempre que sea la persona el mismo titular. Vamos a poner un ejemplo. Por un lado, imaginemos que en la factura de julio el gasto asciende a 60 euros. Además, se han generado excedentes por valor de 80 euros, es decir, la electricidad que no se consume, se inyecta a la red eléctrica para que se compense y pague en esta hucha virtual. En este ejemplo, el mes de julio la factura sería 0 euros, y sobrarían 20 euros restantes que se acumularían en esta batería o hucha virtual, para compensarlo en las futuras facturas que existan gastos. La comercializadora a contratar tendría que tener tarifas adaptadas al autoconsumo, con compensación de excedentes y el servicio de batería virtual, hucha solar, etc. Es importante recordar que en el mercado regulado, normalmente, son las que mejor pagan los excedentes. En Internet se publican a diario los precios que se pagan en el mercado regulado. Normalmente, en el mercado libre, se suele pagar menos y por lo tanto se ahorra menos. El tipo de vivienda recomendable, para este tipo de ahorro, sería para viviendas tipo casas, ya sean pareadas, adosadas o independientes como chalets, con conexión a la red eléctrica. Con este tipo de ahorro, y con un buen estudio, a mayor número de paneles solares más beneficios se podría obtener. Si te ha resultado interesante y quieres más información, escríbelo en los comentarios. Igualmente, en Internet existen varios lugares donde podéis encontrar toda la información. Por último y para finalizar, todos estos tipos y modalidades de ahorros van a depender de un óptimo estudio de viabilidad de la vivienda, realizado por profesionales. Además, hay que tener en cuenta lo comentado anteriormente, sobre la importancia de controlar y tomar medidas para reducir los consumos del día a día. Después de ver el vídeo, os lanzamos las siguientes preguntas. ¿Pensáis que las baterías virtuales son la solución a la crisis energética en la que vivimos? ¿Creéis que en un futuro vamos a seguir pagando el consumo de luz, con toda la tecnología solar que está apareciendo? Déjalo en los comentarios. Como conclusión, comentar que seguramente la mayoría de personas desconocía estos beneficios, ya que es algo bastante reciente, y existen varios requisitos y trámites para conseguirlo. También existen subvenciones para la instalación de estos sistemas, además de bonificaciones fiscales interesantes, según la zona, que ayudan a reducir el coste de la inversión. Aunque estas ayudas existen, no todo el mundo puede permitirse este tipo de inversión, por lo que no todos podrían ahorrar en la factura de la luz. En este vídeo hemos realizado, con mucho esfuerzo, un análisis de cómo es posible ahorrar dinero al mes mediante este tipo de instalaciones y modalidades de ahorro. Nos hemos centrado en el caso de un solo país, como es España, ya que cada país tiene sus propias leyes energéticas aplicables. Debido a la gran crisis energética mundial y a la situación geopolítica, el precio de la luz y la inflación, como sabéis, está creciendo de forma insostenible para muchas familias, y por esto es importante analizar e informarse de todo lo nuevo que está apareciendo en el mercado energético. Así que, queridos amigos y amigas, nada más hasta aquí, esperamos que os haya sido útil e interesante. Como habéis visto algunos, en este canal, no solamente hablamos sobre las problemáticas que nos afectan en el día a día, como las drogas, las armas, incendios, etc., sino también sobre cuestiones relacionadas con las energías renovables, economías más sostenibles, entre otros temas. Si quieres que hagamos más vídeos, dale al botón me gusta, suscríbete para seguir nuestras publicaciones. Envía el enlace a tus familiares y amigos para que sepan los diferentes tipos de ahorro que existen en los sistemas de autoconsumo solar. Activa la campanita para recibir alertas cuando subamos nuevos vídeos, y recuerda que la vida es mejor centrarse en las soluciones más sostenibles que en los problemas.